Muy bien. Seguimos con nuestra sesión. Vamos a quitar esta de acá. Ok, perfecto. Seguimos con nuestra sesión. Ahora vamos a ver el contexto de todo este taller, de todo este taller de la metodología de las cajitas. ¿Listo? Entonces vamos a ver el para qué y por qué de esta metodología, por qué surge, si en realidad sí es válida y si tiene un propósito real y productivo y sencillo y aplicable para cada una de nuestras vidas, ¿correcto? Bueno, acá estamos viendo, el taller se llama Cómo gestionar tu tiempo para ser productivo. Y acá quiero ponerles yo un ejemplo, una analogía. Esta es una familia de 1800, papá, mamá, hijos, de pronto está el suegro por ahí, ¿cierto? Y esta es una persona como cualquiera de nosotros ahora en el 2020. Y la comparación que yo quiero hacer es lo que está pasando, lo que pasa en 1800 y lo que pasa hoy en el 2020, o sea, con 220 años de diferencia. Esto. Cuando en 1800 nos comunicábamos por cartas y hoy por WhatsApp o por un correo electrónico, digamos que la diferencia y la velocidad con que llegaba de quien lo escribía a la persona que lo recibía, en 1800 podían pasar meses y hoy son en segundos, la pueden tener, ¿cierto? Los lugares de trabajo en 1800 las personas estaban a 40 kilómetros de sus lugares de trabajo. De pronto, pues, si tenían sus plantaciones, entonces digamos que las tenían ahí, pero normalmente pues estaban distantes de sus lugares de trabajo o de los lugares o de las ciudades en donde podían comprar donde podían abastecerse pues de las cosas que necesitaban para el día a día. Hoy máximo estamos a 10 kilómetros, ¿correcto? Y además, en 1800 la forma de transporte, el medio de transporte más usual era el caballo, en el mejor de los casos, cuando podían tener un caballo, si no, pues caso contrario era a pie. Hoy tenemos autos veloces o también en el peor de los casos tenemos unos sistemas masivos que son supremamente eficientes y veloces, ¿correcto? Y teníamos una economía, teníamos digamos que los utensilios con los que trabajábamos era el asadón o el martillo, hoy utilizamos son los computadores. Y teníamos una economía agrícola versus hoy, que es una economía digital, o sea que consumíamos mucho más tiempo en una que en otra. Y anteriormente, en 1800, con seguridad que cocinábamos en leña. Hoy cocinamos en microondas o en los hornos convencionales como los tenemos a gas o eléctricos. Y las mamás comenzaban a cocinar el almuerzo desde las 7, 8 de la mañana, ¿cierto? Que se demoraban 5 horas. Hoy se demoran minutos haciendo el mismo almuerzo que se demoraban 5 horas haciéndolo hace 220 años. Y hoy las reuniones, antiguamente, digamos que las reuniones presenciales o lo que teníamos hasta hace unos meses, esas reuniones presenciales, mientras nos desplazábamos del punto A al punto B, donde íbamos a tener esa reunión, nos demorábamos horas o días en 1800. Hoy, como tenemos reuniones virtuales, son en segundos, y cuando tenemos problemas de tecnología se nos puede demorar pues unos minuticos, pero nunca va a ser la comparación del tiempo que nos demoramos en desplazarnos de un lado a otro. Y en 1800 trabajábamos entre 12 y 14 horas y hoy también trabajamos entre 12 y 14 horas. Entonces, hay algo que está muy mal. Hay algo que tiene que estar muy mal, porque si antes, con todas esas cosas y esas distancias que teníamos hace 220 años, trabajábamos esa cantidad de tiempo y hoy con todos los avances digitales, también trabajamos la misma cantidad de horas, forzosamente tiene que estar pasando algo que está completamente mal. Hay algo que es anormal. Muy bien. Entonces, eso que es completamente anormal, yo quiero saber si ustedes han sentido algunas de estas cosas. Si se han sentido agobiados en el trabajo porque tienen toneladas de trabajo y han sentido estrés impresionante porque nada les sale.
y tienen reuniones interminables. Y además, gastan gran parte de su tiempo, horas del tiempo laboral metido en redes sociales, contestando WhatsApps, contestando correos electrónicos, que les aseguro que en el 70% de los casos o el 60% de los casos son inoficiosos o se pudieran contestar en otro momento. Además, la rapidez con la que la tecnología nos entrega herramientas nuevas hoy es altísima. Les digo que en los últimos 5 años hemos tenido mucho más avances tecnológicos que en los últimos 50, y seguramente en estos 2 meses que llevamos de cuarentena o de lockdown, como dicen en inglés, hemos tenido mucho más avances que en el último año, con toda seguridad. Y les aseguro que también se han sentido frustrados porque hacen cosas y ninguna les sale. Y cuando creen que ya van a pasar al otro lado, sienten que hay algo que los amarra, que es ese BlackBerry, no sé cómo se dice en español, que están tratando de pasar de un lado a otro y hay algo que los detiene. Y sienten que en el día a día son como estos bomberos que están apagando incendios. Y además, ustedes tienen un deseo por allá profundo de querer disfrutar con sus familias y no los pueden hacer. Y además, adicional a todo esto, están el qué dirá, esos condicionamientos sociales que nos hacen actuar de una forma que probablemente es diferente a la que quisiéramos, que tenemos unos hábitos y que llevamos con unos hábitos por 10, 15, 20 o 30 años haciéndolos de la misma forma, y tenemos un terror al cambio impresionante. Y además, seguramente que les ha pasado esto, que tienen planeado algo importante el día a día o cualquier otra actividad le impiden hacerlo, o han hecho cursos de planeación estratégica y cuando los van a ejecutar es difícil que los cumplan, o tienen su vida familiar y su salud deterioradas, ¿cierto? Además, quiero contarles otra cosa, es que el tiempo sigue siendo el mismo. Son las mismas 24 horas, no, ni se estira ni se encoge, nunca, por más tecnología que haya, el tiempo sigue siendo el mismo. Y tenemos las mismas horas, tenemos las mismas 24 horas para hacer todas las cosas. Y les voy a dar un datico adicional que está también ahí en la presentación, que todo esto se los voy a anexar en PDF, más otras herramientas y formatos para hacer ejercicios. Y es que la OCDE en el 2018 nos dio una estadística del tiempo promedio que labora una persona en Colombia, que son 9.6 horas. Seguramente dejaron de considerar cuando nos llevábamos el computador a la casa y seguíamos trabajando. Hoy estamos todos en casa y seguramente eso lo estamos haciendo. Mientras que en los Estados Unidos es 5.6, en Europa 5.8, y ni siquiera le digo de los países escandinavos porque de pronto nos pondríamos acá todos a llorar. ¿Listo? Entonces, esta es otra cosa que nos corrobora y que nos dice que hay algo que está mal con lo que estamos haciendo en el día a día. Muy bien. Y quiero mostrarles esto. El 90% del tiempo usado por el 95% de las 11.000 personas que hemos formado, eso son 10.000 personas. A 10.000 personas que hemos formado, a 10.500 personas que hemos formado, el 90% del tiempo que utilizan en su vida laboral es improductivo. Y eso es supremamente triste, porque mire, estos somos cualquiera de nosotros, ¿cierto? Que tenemos unos sueños, que añoramos con trabajar solamente 6 horas, pero desconocemos qué es lo que vamos a hacer con esas otras 6 o 7 u 8 horas que recuperamos del trabajo. Y además tenemos unos sueños de viajar, o teníamos unos sueños de viajar, porque ahora pues digamos que la cosa va a estar un poquito más complicada. Y en ese sueño nunca le habíamos puesto una fecha determinada. Y además queríamos compartir mucho más tiempo con nuestros hijos o con nuestros familiares, y tampoco ni encontrábamos cómo hacerlo, ni encontrábamos los momentos. Pero además
sabíamos que necesitábamos hacer ejercicio porque de pronto estábamos mal de los triglicéridos o el corazón no estaba como bien o porque teníamos un poquito de sobrepeso, entonces estábamos roncando y nuestra esposa o nuestro esposo nos daba codazos toda la noche o no lo dejábamos dormir o porque teníamos una Michelin por ahí mal parqueada y queríamos quitárnosla y nunca encontrábamos una razón o muchas razones de peso de por qué hacerlo, ¿cierto? Y es que hay un tema importante, es que nosotros realmente desconocemos cómo trabajar por metas claras y puntuales. Y además tenemos digamos que otras barreras adicionales que son estas. Tenemos unas barreras externas que son como estas montañas gigantes, que las vemos y decimos, hombre, esto está difícil, y algunas personas son capaces de decir, tienen el coraje, la fuerza, la determinación y decir, listo, no, yo voy, y son capaces de superarlas. Sin embargo, estas que son esas barreras, esos miedos interiores, que es ese demoniecito que tenemos todos adentro, ese es el que realmente nos impide hacer y tener una claridad en lo que queremos hacer con cualquier propósito, con cualquier meta, con cualquier objetivo que nos propongamos en la vida. Con un agravante adicional, y es que estamos trabajando 12 horas al día, como vemos ahí, de las cuales solamente 2 son rentables. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esas otras 10? Y las respuestas son muy sencillas. Entre las interrupciones del día a día, entre esas reuniones interminables que se pudieron haber hecho en 1 hora o en 45 minutos y nos demoramos 2 o 3 horas porque hay gente que cuenta historias y que se alargan o que se salen del objetivo primordial de la reunión, o porque nos quedamos viendo redes sociales, porque nos quedamos viendo los chats de los amigotes o de las amigotas, etcétera, 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 ¿cierto? O porque se nos presentan imprevistos que pudimos haber previsto, y eso hace que perdamos 10 horas y que solamente 2 realmente sean productivas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo sigo haciendo eso, si yo sigo perdiendo el tiempo en esas 10 horas, cualquiera de estos sueños que yo voy a tener, o si los tengo los 4 o 3 de ellos, los que quieran, o algunos otros, nunca voy a ser capaz de llegar a lograrlo, ¿cierto? Jamás voy a lograrlos. Entonces, ¿qué pasa por eso? ¿Por qué estamos nosotros acá? ¿Cuál es el por qué que la metodología exista y que Jorge López, que yo esté acá al frente de esto? Es una razón supremamente sencilla. Es porque queremos, a través de la metodología y con la experiencia de todo lo que hemos vivido, todo lo bueno, lo malo, los fracasos, los éxitos que hemos tenido, es enseñarles a ustedes y transmitirles a ustedes para que ustedes le den un verdadero sentido a la vida de cada uno de ustedes, para que realmente su vida tenga un sentido real, ¿correcto? Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo primero es que vamos a reorganizar y ¿cómo se dice? Yo creo que se dice, o volver a priorizar esos aspectos que tenemos de nuestra vida, que son básicamente 6. Nosotros tenemos pues nuestra salud, nuestra área de la vida, el área profesional, el área social o de amigos, nuestra formación o educación, y un tema espiritual o de valores. Y nosotros lo que normalmente tenemos, o lo que ha venido, lo que nos han enseñado y lo que la sociedad nos ha enseñado, es que la prioridad 1 a la 7, como la ven acá, es el dinero, es el poder, es el trabajo. Y de la 1 a la 7, ese es el tiempo que le dedicamos, y por allá
En el 8 están de pronto nuestros amigos y por allá en el 9 la familia. En el 10º está la salud. En el 11º está la espiritualidad de los valores y por allá al final está la educación. ¿Cómo lo hacemos? Es poniendo estos tres en el orden que quieran. Puede ser, el 1 puede ser la salud, el 1 puede ser la familia, como lo quieran, pero son las tres más importantes. Espiritualidad y valores, la salud y la familia. Y luego, en cualquier orden, el tema profesional y el dinero, por supuesto que es importante, nuestra área social o de amigos y nuestra formación. En segundo lugar, es aprovechar el tiempo, es gestionar el tiempo de una manera tal que realmente nuestros resultados profesionales sean los que queremos, o sea, que vayamos hacia adelante, que vayamos creciendo. Lo tercero es, primero, enseñarles a descubrir cuáles son esos condicionamientos sociales, esos hábitos tóxicos y esos miedos, paradigmas o barreras mentales, como lo quieran llamar, que son los que les impiden a ustedes lograr alcanzar las metas que se propongan. Y lo otro adicional es hacer que su área profesional, el dinero, sea el financiador de todas las otras áreas de su vida. O sea, que con lo que ustedes ganen de dinero, sea el que apalanque o el que financie todos los sueños que ustedes tengan o propósitos que tengan con su familia, con sus amigos, en salud, en su tema educativo o con el área de valores o de espiritualidad. Y lo más importante de esto es que realmente se le dé equilibrio a cada una de esas 6 áreas. Eso es lo más importante, que entre las 6 áreas que constituyen nuestra vida tengamos un equilibrio, porque si le dedicamos mucho más tiempo a una que otra, de todas maneras va a estar balanceada, y lo que necesitamos es tener equilibrio. Si tenemos equilibrio es cuando realmente encontramos felicidad y cuando realmente encontramos éxito. Entonces, estas son las formas de cómo es que vamos con cada una de las herramientas que vamos a ver en las sesiones siguientes, cómo es que vamos a abordar nuestra vida para realmente darle equilibrio, volverla a priorizar y coger nuestro tiempo y manejarlo de una forma tal que tengamos tiempo para todas las cosas que queremos hacer y todos los objetivos que nos propongamos hacer en nuestra vida. Muy bien. Y por eso llega la metodología de las cajitas. Y les voy a dar un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver uno a uno. O sea, cada sesión va a estar diferente. Vamos a tener una sesión para cada uno de estos 10. Entonces, en la próxima vamos a ver funcionamiento de la mente. En la siguiente, las 5 razones por las cuales somos improductivos y así sucesivamente. Listo. Entonces, muy bien, este es el contexto. Acabamos de ver cuál es el contexto de la metodología, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, y ya vamos a ver en cada una de las 10 herramientas qué es lo que vamos a hacer con cada uno y vamos a comenzar a ver ejemplos de cómo las podemos utilizar. Muy bien, hasta la próxima.